Hola a todos, bienvenidos a la sección de vídeos del editor de Revista Española de Cardiología. Yo soy Ángel Sánchez Recalde, cardiólogo y editor asociado de Revista Española de Cardiología. Hoy vamos a presentar el siguiente trabajo titulado Galectina 3 circulante tras el trasplante cardíaco, dinámica a largo plazo y valor pronóstico, que ha sido elegido como artículo del mes y en la sección de vídeos del editor de Revista Española de Cardiología. Es un artículo que procede de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña. Y hoy tenemos como cardiólogo responsable es el doctor Eduardo Barge Caballero, que tenemos el gusto de tenerlo aquí presente. Y Eduardo, bienvenido en primer lugar. Y en segundo lugar, cuéntanos un poquito cómo surgió la idea y cuál fue la metodología a seguir en este estudio. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, estar aquí con vosotros comentando nuestro trabajo y bueno, desde luego siempre una oportunidad para dar más difusión a nuestros resultados. Bien, como has dicho, efectivamente es un trabajo que nosotros lo que nos planteamos era valorar, bueno, por una parte describir cómo era la evolución de un biomarcador que se llama galectina 3 después del trasplante cardíaco y también valorar si los niveles séricos de ese marcador tienen algún valor pronóstico en los pacientes que reciben un trasplante cardíaco y esto después del trasplante. ¿De dónde surge la idea? Bueno, pues la galectina es una proteína de señalización celular que participa en el sistema inmunológico. Bueno, por resumir, porque realmente la fisiología es bastante compleja, básicamente la galectina 3 se hiperexpresa en situaciones de inflamación aguda y en situaciones de inflamación crónica, sobre todo en procesos orgánicos que llevan a fibrosis, tanto a nivel cardíaco y cardiovascular como a nivel sistémico. También se han descrito en otros órganos, incluso en pacientes también con enfermedades neoplásicas. Como antecedente, la galectina 3 se ha estudiado bastante extensamente en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, fundamentalmente, y lo que se ha visto es que los pacientes con insuficiencia cardíaca, como enfermedad inflamatoria que es y como enfermedad asociada a fibrosis, tanto del corazón como de órganos diana que es, tienen elevación de los niveles de galectina 3. Y además se ha visto que en los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuanto más elevada esté la galectina 3, tienen un peor pronóstico, tanto en términos de mortalidad como en términos de ingresos por insuficiencia cardíaca. Entonces, con esos antecedentes y además entendiendo que el trasplante cardíaco al final no deja de ser, en cierto modo, también un modelo de insuficiencia cardíaca, sobre todo en la evolución del injerto a largo plazo en los pacientes que tienen disfunción del injerto, que es, digamos, un modelo fisiopatológico en el que existe mucha inflamación, dada la acomodación inmunológica, digamos, del receptor contra el injerto, y que a largo plazo también el corazón trasplantado experimenta procesos de fibrosis, pues nos decidimos un poco a intentar definir, como digo, la historia natural de los niveles circulantes de galectina después del trasplante y también a ver si este biomarcador podía tener un valor pronóstico. Entonces lo que hicimos fue un estudio observacional, es un estudio basado en la cohorte de trasplantados cardíacos, de receptores de trasplante cardíaco del Hospital Universitario de Coruña, que es mi centro en el que yo trabajo. La cohorte se seleccionó entre el año 2004 y 2014 y nosotros, bueno, para poder trabajar con esa cohorte tenemos la suerte de que en su momento diseñamos una seroteca prospectiva, de forma que los pacientes que se trasplantaron durante esos años se les ofreció realizar una determinación de suero y guardar ese suero en una seroteca durante el primer año después del trasplante cardíaco. Los pacientes que incluimos en este análisis son los que nos dieron el consentimiento y teníamos muestras de suero para poder analizar los niveles circulantes de galectina y además que al menos hubieran sobrevivido un año. Eran 122 pacientes de los 238 que trasplantamos en ese momento. Entonces no se puede decir que es un estudio de todos los pacientes consecutivos porque los pacientes eran seleccionados de ese motivo. Analizamos la galectina 3 circulante en suero tanto antes del trasplante, es decir, en una muestra que se extraía al paciente cuando entraba en la lista de espera, es decir, en situación de insuficiencia cardíaca refractaria, y después del trasplante en determinaciones al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Entonces, lo que nosotros, básicamente el estudio tiene una primera parte que lo que intentamos es establecer si había alguna variación a lo largo de ese primer año de los niveles séricos de galectina, que presumiblemente debían estar elevados antes del trasplante porque son pacientes con insuficiencia cardíaca,
y también intentamos identificar si, como digo, los niveles al cabo de un año, la determinación de los 12 meses, tenían algún valor para predecir el futuro desarrollo de disfunción sintomática del injerto, entendida como ingreso por insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica o fisiología restrictiva, o mortalidad. El evento primario era un combinado de disfunción del injerto sintomática o muerte. También hicimos una determinación de la prevalencia de enfermedad coronaria del injerto al cabo de un año mediante una coronariografía, coincidiendo con la determinación de galectina 3 de los 12 meses, y también de la prevalencia de rechazo agudo del injerto, que se definió como un rechazo más de grado 1R del SHLT en la biopsia que hacemos a todos los pacientes al cabo de un año. O sea que es un estudio que, aunque se ha diseñado de forma retrospectiva, es como un prospectivo, porque realmente no, el protocolo estaba establecido de antemano, aunque esto se haya analizado a posteriori. Efectivamente. ¿Y cuéntanos, Eduardo, cuáles fueron los principales resultados del estudio? Además, creo que antes de pasar a los resultados, una cosa que me quedó de los antecedentes, nosotros, hay que ser honestos, no somos el primer grupo que ha investigado la galectina en el trasplante cardíaco. Había 3 pequeños estudios en los cuales realmente no se había definido correctamente la historia natural de la evolución de la galectina, probablemente porque lo que habían hecho los otros autores era determinarla antes del trasplante y en algún momento posterior al trasplante, pero no un punto de corte determinado, sobre todo un trabajo que hay de la clínica Mayo, y tampoco había una relación muy clara con eventos a largo plazo. Por eso también no había relación. No había una relación, efectivamente. Entonces, de los resultados que nosotros hemos encontrado, bueno, lo que vimos, el primer resultado es que, como nos imaginábamos, los niveles de galectina 3 antes del trasplante, en el paciente con insuficiencia cardíaca refractaria, estaban significativamente elevados. La mediana era de 18 nanogramos por mililitro cuando se considera valor superior de la normalidad de 17,8, con lo cual, bueno, la mayoría de la población nos tenía por encima de la normalidad. Y lo que hemos visto es un suave descenso, pero claramente significativo, entre la situación pretrasplante y los 6 primeros meses. Es decir, al cabo de un mes se reduce un poquito, 3 meses, y a los 6 meses estaban los niveles en 14,3. De forma que había una diferencia significativa, una reducción significativa de la galectina que se mantenía igual al cabo de un año. Entonces podemos decir que aparentemente, por nuestros resultados, la historia natural de la evolución de los niveles de galectina es una reducción paulatina durante los primeros 6 meses y que luego pues, se mantiene estable. Y esto tiene, bueno, luego lo comentamos si quieres con más detalle, pero tiene bastante lógica porque probablemente lo que estamos definiendo con ese resultado es que los niveles bajan paulatinamente como resultado, digamos, y valga la redundancia, de la corrección de las anomalías sistémicas que tenemos en los pacientes con insuficiencia cardíaca cuando sustituimos el órgano enfermo por un órgano sano de un donante. O sea que la galectina, al ser un marcador específico miocárdico, ¿tú crees que los resultados no solamente reflejan la fibrosis miocárdica, sino que reflejan el estado general, la afectación multiórgano, que al ser trasplantado mejora en general el enfermo y no es porque sea un marcador específico miocárdico, sería un marcador general sistémico? Presumiblemente sí. Probablemente la galectina tiene los dos perfiles, pero como digo es muy ubicuo y se eleva tanto en fibrosis miocárdica, inflamación miocárdica, como fibrosis de órgano diana o inflamación de órgano diana. En los pacientes que reciben un trasplante, no hay que olvidar que en la fase más inicial del trasplante también hay inflamación, la respuesta del huésped, ¿no? Entonces, probablemente son las dos cosas. En la fase aguda disminuyen ligeramente porque, aunque disminuyen por la mejoría de la función de órganos diana, como consecuencia de que el trasplante revierte esa situación poco a poco, igual no disminuyen tan rápido porque hay inflamación y probablemente también se está contrabalanceando ambas situaciones. Y en cuanto al objetivo primario de eventos, cuéntanos cuál fue la relación con los eventos. Sí, en principio nosotros para evaluar los eventos, que como digo eran la segunda parte del estudio, determinamos la galectina que utilizamos fue la determinación del año, porque ya bueno, en vista de la evolución de la historia natural de los niveles circulantes, claramente ahí parece que ya era el valor estable que el paciente se quedaba. Entonces, lo que vimos al cabo con análisis al cabo de un año es que los pacientes cuanto más nivel sérico de galectina, 3, tenía el trasplantado 12 meses después del trasplante,
peor pronóstico tenía de forma independiente y estadísticamente significativa. De hecho, había una correlación lineal, más galectina, peor pronóstico en términos del evento primario, que era muerte o disfunción del injerto sintomática, y también de los dos componentes de ese evento primario, que era la mortalidad aislada y la disfunción del injerto sintomática aislada. Y además, que también cuando estratificábamos a los pacientes en galectina por debajo del límite superior de la normalidad, es decir, por debajo de 17,8 nanogramos mililitro, o por encima, veíamos que había pues, prácticamente un incremento de 3 veces en el evento primario en los pacientes que persistía la galectina 3 elevada al cabo de 12 meses de trasplante. Sin embargo, y es una cosa que nos llamó la atención, pero que probablemente también tiene explicación, no vimos ninguna correlación del nivel de galectina 3 al año con la prevalencia en ese momento de enfermedad vascular del injerto medida por una coronografía, ni tampoco con la prevalencia de rechazo agudo en ese momento. Si esto sumamos que había una correlación con la presión venosa central y con la función renal, que ya era conocida, quizá lo que podemos digamos, concluir de todo este análisis de resultados es que probablemente la galectina lo que nos está marcando es un grupo de pacientes en los que por la razón que sea, no necesariamente por rechazo, no necesariamente por enfermedad coronaria, sino simplemente pues, por la razón que sea, el órgano no está funcionando correctamente. Es decir, siguen con un cierto grado de insuficiencia cardíaca. No es entonces de extrañar que a largo plazo tengan más mortalidad o tengan más ingresos por insuficiencia cardíaca sintomática. Y dado la robustez de los resultados, ¿no?, que aumenta 3 veces el endpoint primario, que eran endpoints fuertes como, ¿no?, como la disfunción del injerto y la mortalidad, ¿tú crees que la galectina se debería incluir dentro del protocolo de seguimiento de otros pacientes? Y la segunda pregunta es, ¿qué implicaciones prácticas tendría en esos pacientes que mantienen niveles altos con vistas a modificar la terapia o modificar la forma de actuar en estos pacientes? Esa es la pregunta del millón en relación con estos resultados. Vamos a ver, yo creo que ahí también hay que aclarar otro punto, que los lectores lo pueden comprobar. Quizá un jarro de agua fría en nuestros resultados fue que la galectina predecía mejor la mortalidad total que no la disfunción del injerto. De hecho, el área abajo de la curva salía de 0,76 para mortalidad total, 0,67 para disfunción del injerto. Entonces, quizá lo que hemos encontrado, como decía antes, es un marcador de mortalidad total, porque por lo que sea el órgano no ha sido capaz de revertir por completo la situación de insuficiencia cardíaca, la fibrosis sistémica, la disfunción de órganos diana. Entonces, hombre, un marcador de mortalidad total no muy específico, pues bueno, sí, seguramente puede ayudar algo al clínico, pero tanto como para desarrollarlo y que llegue a utilizarse, no lo tengo tan claro, ¿vale? Porque nosotros lo que realmente nos gustaría más es buscar un marcador que nos ayude a predecir el rechazo o la coronariopatía del injerto, o sea, digamos, complicaciones específicas del trasplantado, ¿no? Esto es como pues, si uno estudia la VSG, pues claro, es un marcador de que algo no va bien, pero tampoco sé si en la clínica siempre te ayuda a hacerlo rutinariamente, claro, hay que integrarlo en todo lo demás. Entonces, la realidad es que quizá implementar esto en la práctica clínica necesitaría estudios a más largo plazo, probablemente con más centros y más pacientes, pero la verdad es que yo no soy muy optimista porque estos resultados parecen indicar que es más un marcador de mortalidad que no un marcador específico de problema cardiovascular. Entonces, no sabría muy bien qué significado dar a la práctica clínica. Bueno, de hecho esto, perdón, es también un resultado que en estudios más recientes en insuficiencia cardíaca se ha empezado a ver. Y de hecho, sobre todo el grupo de Barcelona, que ha trabajado mucho al respecto, en insuficiencia cardíaca, con series más grandes que la nuestra en trasplante cardíaco, incluso comparando con otros biomarcadores, la galectina falla un poco por su falta de especificidad. De hecho, hay otros biomarcadores, como sobre todo el ST2, que está muy en boga, que parecen superiores a la galectina. Entonces, yo no sé hasta qué punto es galectina 3 un biomarcador que se va a desarrollar demasiado en el futuro. Y eso era mi pregunta. Mi pregunta final era, por un lado, si va a haber investigación futura en este terreno, y en segundo lugar era eso, si marcadores más específicos, por lo menos de fibrosis miocárdica, podrían aportar como algo adicional a lo que ya conocemos de mortalidad global. ¿Tú crees que existe campo para desarrollar vuestra línea, vuestro hospital, vuestro grupo de trabajo va a seguir en estudios futuros investigando en esta línea? Pues con la galectina, la verdad, y también siendo honesto, no tenemos nada en marcha. Con ST2 sí tenemos también determinaciones en una corte bastante
parecida a esta, no son exactamente los mismos pacientes, pero parecidos, y los resultados que hemos encontrado tampoco es que sean que tengan un valor, el ST2, excesivamente bueno en los pacientes trasplantados cardíacos, aunque sí que es verdad que hay otros estudios en los que parece el valor superior de la galectina. Pero bueno, yo ya digo, no sé si con estos resultados preliminares y otros que han tenido otros grupos, realmente la galectina 3 tiene un futuro demasiado halagüeño como biomarcador. Y yo creo que su especificidad y su dependencia de la función renal, pues su inespecificidad, perdón, y su dependencia de la función renal, pues que lo hacen poco atractivo, sobre todo si pensamos en lo que pensamos los clínicos, ¿no? Que es en un paciente realmente qué valor puede tener, más allá de lo que es la propia investigación de la fisiopatología, la biología de la enfermedad, que es importante, pero que a nosotros lo que más nos atrae siempre es un biomarcador que realmente podamos utilizar y que sea sensible y específico en nuestros pacientes. Pues nada más, Eduardo, si no tienes nada que añadir, yo creo que ha sido un placer tenerte, ha sido un placer que hayas explicado también lo que fue la metodología y los resultados del estudio, que es un complemento ideal para que los lectores complementen la lectura del artículo. Y nada más, muchas gracias y esperamos verte en un futuro con nuevos trabajos de investigación de tu grupo. Pues encantado y muchísimas gracias a vosotros.